Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a la cátedra eh, y bienvenida tanto a ella como a nuestro espacio de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades acá en Cali. Ujú. María Clara Luchetti Wingemer es brasilera, una de las teólogas más importantes de América Latina. Es doctora en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y es profesora en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene muchísimas publicaciones, ha trabajado mucho a una figura muy importante de la espiritualidad femenina, Simone Weil. Eh, Muy al principio de su carrera publicó conjuntamente con Ivonne Guevara un libro sobre María, María de Nazaret. Eh, eh, Ha trabajado y continúa colaborando en la revista Concilium. Eh, Fue también coordinadora de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Bueno, tiene muchas publicaciones. Quiero también añadir que ella hace parte de las comunidades de espiritualidad ignaciana y es una persona fundamental en ese proceso, muy reconocida por todos sus aportes en este sentido de la espiritualidad ignaciana femenina. Entonces, María Clara, tiene la palabra. De nuevo, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Carmilla. Muchas gracias por esa invitación, que mucho me honra. Y bueno, y traerles esa reflexión en esta mañana. Vamos a ver si conseguimos aportar algo y también estoy curiosa para escuchar el feedback de ustedes y conversar el diálogo, ¿no? Que se hace al final. Sí. Esperamos que podamos salir de aquí enriquecidas y estoy casi segura que sí, porque siempre se enriquece escuchando las perspectivas otras, ¿no? Diferentes de uno. Ustedes no sé si conocen esos cuadernos de Cristianismo y Justicia de los jesuitas de Cataluña, ¿no? Entonces, la conferencia que he dado ahí en 2017 salió en ese cuaderno, en castellano, en catalán y después en inglés. Bueno, voy a seguir más o menos el esquema de eso, pero de 2017 para acá mi reflexión fue avanzando un poco, ¿no? Entonces voy también a traer algunas cosas más recientes que he elaborado, sobre todo porque estoy coordinando en ese momento un grupo de investigación junto con la Universidad Católica de Portugal. Somos teólogas y filósofas portuguesas y brasileras. Hay hombres y mujeres en ese grupo de trabajo. Es un proyecto grande, ¿no? Sobre la casa común. Y el grupo de trabajo que coordino yo es sobre ecofeminismo y ecocultura, ¿no? Entonces, a raíz de eso, he avanzado un poco en esa área del ecofeminismo, ¿no? Intentando traer alguna cosa también por ahí, ¿no? Y bueno, así voy a estructurar un poco mi comunicación. Eh, yo tengo dos telas. Yo las puse en la tela de al lado para poder tener el texto delante mío, ¿no? Entonces voy a mover la cabeza. Es por eso, ¿no? Estoy leyendo aquí el texto, después las pongo de vuelta aquí en la tela central para el diálogo, ¿ok? Bueno, espero que la internet se porte bien, porque a veces da unas inestabilidades. A la mañana no acostumbra dar tantas, más en la tarde, pero espero que todo vaya bien. Muy bien, entonces, la cuestión de la mujer en la sociedad y la iglesia. Es una cuestión que no es de hoy, que se está reflexionando sobre ella, pero me parece que es distinta la dinámica de cómo anda la cuestión de la mujer en la sociedad y en la iglesia. La iglesia fue desafiada por lo que pasaba en la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad fue primero que la iglesia, ¿no? Esa cuestión de la mujer fue antes de todo una cuestión social, ¿no? Y después la iglesia, yo diría las iglesias, empezaron también a interesarse
por ella y a hacer una reflexión crítica. En teología yo diría que el manifiesto de ese feminismo, de esa teología feminista, fue en 1974 el libro de Mary Daly, Beyond God the Father, ¿no? Más allá de Dios Padre, ¿no? En América Latina, yo percibo que el movimiento de las teólogas, mujeres, nació de otra manera, nació adentro un poco del movimiento de la teología de la liberación, allá por los años 70, 80, ¿no? Cuando la teología de la liberación entonces reflexionaba sobre pautas sociales, económicas, políticas, la cuestión de la mujer fue traída y hicimos, en fin, encuentros, congresos, asambleas. El primero fue en Buenos Aires, me acuerdo, y Elsa Tames estaba presente, fue un poco la que convocó el encuentro, y a partir de ahí hubo varios, pero yo veo que aquí la teología feminista latinoamericana nació en esa cuna de la cuestión de los pobres, ¿no? Entonces, las mujeres que se autocomprendían como portavoces, las mujeres teólogas, ¿no? Como portavoces de las mujeres de la base, de las comunidades de base, ¿no? Escuchaban las mujeres más pobres, traían sus cuestiones, elaboraban y les devolvían las cuestiones elaboradas, y así fue en un primer momento, algunas publicaciones surgieron de ahí, pero después yo me acuerdo que Ivonne Guevara fue la que levantó el alerta, que dijo que no podríamos dejar de pensar, no podíamos hacer una teología remendada, o sea, hacer la misma teología que se hace, solo que poniendo a la mujer adentro, pensar los tratados de la teología desde la perspectiva de la mujer, que eso fue importante en un primer momento, pero era hora de dar un salto, ¿no? Y entonces ella postuló que la cuestión de género era una cuestión mucho más amplia que eso. Y la teología debía tratar con seriedad esa cuestión de género, que era todo un movimiento cultural y que obligaba a cambiar de paradigma. Bueno, entonces por ahí fue el movimiento, el ritmo, el itinerario un poco, ¿no? Resumidamente. Hoy día, ¿en qué punto me parece que estamos? Hoy día me parece que el feminismo ha aportado mucho a las mujeres. Les ha permitido mirar críticamente su situación, no aceptar como destino todo lo que le pasa, postular nuevas cosas, todos esos avances se han dado. Por otro lado, hay problemas. Eso dicho, por ejemplo, por una feminista como Camille Paglia. Camille Paglia dio una entrevista que impresionó mucho, diciendo que el feminismo en algunas cosas mintió a las mujeres, ¿no? Mintió diciendo que debían primero invertir en su carrera, en el desarrollo profesional y dejar la maternidad, para después, ¿no? Bueno, y eso no fue una solución buena para muchas. Para algunas puede ser que sí, pero para muchas no, ¿no? Entonces muchas mujeres se vieron en un momento donde el reloj biológico ya no daba para embarazarse, frustradas, sin compañeros, sin ser madres, en fin. La verdad es que ser mujer es mucho más complejo, ¿no? Y hay que armonizar y sintonizar muchas dimensiones, ¿no? Bueno, el ser humano es muy complejo, pero el ser mujer es especialmente y específicamente complejo. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde hay reconocimiento por todo lo que el feminismo nos trae. Bueno, aún en los círculos meramente académicos hay una superación del feminismo de primera ola, de segunda ola y del tercera, ¿no? Pero el feminismo también tiene que criticarse, tiene que mirarse críticamente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la teología feminista también
es llamada a eso, a tener una mirada crítica sobre sí misma. O sea, el feminismo es un movimiento importantísimo, sin el cual no se entiende ni la modernidad ni la posmodernidad. Es uno de los movimientos sociales más importantes que existen, pero tiene también sus límites. Ahora, gracias a él, la sociedad me parece que dio algunos avances importantes, ¿no? La toma de conciencia, yo ya decía antes, la toma de conciencia y la mirada crítica de las mujeres sobre su condición, y también las reivindicaciones que llevaron a que hubiera algo de políticas públicas en favor de las mujeres, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres, por lo menos en Brasil, y yo tengo información que en México también, no ha hecho más que empeorar. Es terrible lo que pasa. Con la pandemia eso se agudizó de una manera impresionante, ¿no? Porque las mujeres estaban confinadas en casa con el agresor, ¿no? Que es normalmente el marido, el compañero. Entonces los feminicidios subieron muchísimo. La pandemia declinó y eso no mejoró. Sigue vigente el feminismo. Yo estoy participando de un grupo de trabajo con algunas otras universidades, incluso de otros países, pensando eso y tratando de poner en común las reflexiones que se hacen. Es un problema grandísimo de la violencia contra las mujeres. Pero por lo menos ahora hay una legislación donde las mujeres pueden recurrir, pueden quejarse, pueden punir al agresor, pueden, ¿no? Hay una mirada de la sociedad que un nicho, un lugar, un espacio donde pueden recurrir, donde pueden denunciar, donde pueden, ¿no? Muchos no quieren, pero eso es un trabajo de concientización que va. Entonces hubo algunos avances, ¿no? Por otro lado, yo creo que también, a pesar de toda la situación difícil, hay cosas muy lindas y muy positivas de experiencias de mujeres, ¿no? Sobre todo de colectivos de mujeres. Yo soy particularmente encantada, por ejemplo, con un movimiento como las Madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que son mujeres que se juntaron con todos los problemas que puede haber, porque cuando voy mucho a Argentina, soy casada con un argentino, y hay gente ahí que odia el grupo de las mujeres de la Plaza de Mayo. Cuando las menciono, se ponen furiosas. No, pero yo creo que es un movimiento de mujeres que se juntaron para reivindicar informaciones sobre sus hijos desaparecidos. Algunas tenían esperanza de todavía encontrarlos vivos, otras no. Sabían que deberían estar muertos, pero querían saber dónde, querían tener derecho a enterrarlos con dignidad. Y algunos de sus hijos que desaparecieron, bueno, han tenido hijos en la cárcel, querían los nietos, que fueron expropiados y entregados a otras familias. Entonces es un movimiento de mujeres que empezó con símbolos muy privados, poner el pañal en la cabeza, caminar en círculos delante del Palacio de la Presidencia, sin violencia, sin nada. Y fue creciendo y otras personas adhirieron, instancias internacionales apoyaron. Me parece que es un movimiento muy lindo por parte de mujeres y que muestra la fuerza de resiliencia que tienen las mujeres. Entonces, no todo es lamentación, no todo es sombra, ¿no? Hay iniciativas muy poderosas. Eso no es tan nuevo, ¿no? Es nuevo el formato, quizás, pero ya desde de la Biblia hebrea vemos colectivos de mujeres que hacen resistencia a partir de su condición femenina. Yo citaría como ejemplo las parteras egipcias, que tenían orden de matar a los hijos de los judíos que nacieran de las mujeres hebreas, y no lo hicieron, ¿no? Y así salvaron todo un pueblo, ¿no? Es un relato con su dosis de símbolo, de mito, que es muy típico
de la manera, del estilo de las mujeres de hacer resistencia. Hay otro colectivo de mujeres que me impresiona mucho también, las mujeres de Calama, en el desierto de Atacama, ¿no? El desierto de Atacama es el lugar más seco del mundo, pero también con el cielo más espectacular, donde hay muchos astrónomos, que hay telescopios gigantes que hacen investigaciones, y es también el lugar donde Pinochet enterraba a sus víctimas, ¿no? Y empezaron a aparecer, porque como es tan seco el desierto, no se decomponen los cuerpos, y empezaron a devolver restos, ¿no? Entonces ese grupo de mujeres se reunió para buscar huesos, pedazos que pudieran reconstituir la historia de los desaparecidos. Ahora no sé si el grupo sigue reuniéndose, ya pasó bastante tiempo, pero hay una película lindísima sobre eso, Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, donde muestra las liturgias que hacían esas mujeres. Se reunían, cantaban, y como no había tumbas para llevar flores, tiraban claveles al aire. Muy lindo, muy lindo. Unas se ayudaban a otras, en fin, ¿no? Hay todo eso. En México hay muchísimos grupos de mujeres, las buscadoras, por ejemplo, ¿no? Que van buscando también restos de los desaparecidos y dicen, no buscamos cadáveres, buscamos tesoros para transformarlos en ancestros, en fin. Entonces hay también todo ese lado positivo, que esas experiencias que son rescatadas y dicen mucho sobre la mujer. Pero con respecto a la iglesia, yo creo que no podemos decir lo mismo de la sociedad. La iglesia no ha avanzado mucho en esa cuestión de la mujer, me parece. No sé si ustedes tienen otra opinión. Algunas cosas ha pasado, ¿no? Por lo menos mujeres publican libros y mujeres están ahora, el Papa Francisco ha intentado nombrar mujeres para puestos importantes en el Vaticano, cosa que nunca se hizo. Entonces hay una mayor visibilización, ¿no?, de las mujeres en un lugar que era absolutamente solo de hombres, como es el Vaticano. Él ha hablado muchas veces sobre la importancia de hacer una teología desde la mujer, pero es un hombre de su generación, con una formación, y argentino además. Yo soy casada con uno y sé cómo es la Argentina. En fin, algunas cosas se ha hecho, pero creo que hay algunas cosas, algunos obstáculos de base que no han sido superados y no creo que estén en camino de serlo. El principal, me parece, dice respecto al cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer está en la iglesia, en la teología, en una interpretación de la escritura asociada al pecado. Entonces, eso es un problemón. Por la mujer entró el pecado en el mundo. Por el pecado, la muerte. Eva entregó el fruto prohibido a Adán. Adán lo comió y desde ahí, bueno, la serpiente tentó a Eva. Desde ahí es todo un imaginario que se desarrolló sobre la mujer como peligro para la fe, para la vida espiritual, sobre todo del clero y bueno. La seductora, la mujer es la seductora, la mujer es la peligrosa, la que desvía del buen camino, la que trae tentaciones. Lo interesante es que todo ese imaginario se desarrolla adentro del cristianismo, pero sin tomar en cuenta toda la revolución que Jesús trae sobre eso, que por lo menos el Evangelio narra así. El Evangelio nos muestra a Jesús teniendo relaciones con las mujeres las más positivas posibles, incluso con las mujeres que eran de vida pública, prostitutas, o las mujeres de otros pueblos que eran paganas, como la samaritana, y con quien no se podía dialogar en el espacio público. Se muestra a Jesús dialogando con ellas. Y la iglesia, la primera iglesia,
toma algunas decisiones muy interesantes a ese respecto, aún sin mandato de Jesús. Por ejemplo, pasar del rito de la circuncisión al bautismo. El rito de la circuncisión es un rito que exige la anatomía masculina. El bautismo no es un rito sexista, es un rito abierto, ¿no? Todos pueden participar, todos pueden entrar, hombres, mujeres, paganos, judíos, y no se encuentra mandato de Jesús a ese respecto, no se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, en la primera iglesia, en los textos pocos que tenemos, los canónicos y incluso los apócrifos un poco más, que tenemos, vemos mujeres actuando y siendo, hay diaconisas. Lidia es una mujer y es quien lleva el Evangelio a Europa por pedido de Pablo. Pablo en su formación menciona siempre una pareja, Priscila y Áquila. Priscila es siempre mencionada antes, en fin. Hay señales de que las mujeres tenían una participación mucho más efectiva, ¿no?, en la iglesia. Pero eso se fue perdiendo, se perdió. Y mucho se perdió por esa cuestión del cuerpo. Entonces, toda la cuestión de la ordenación de la mujer, si se debe o no ordenar mujeres, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la objeción? No hay materia. Bueno, ¿qué es la materia, por favor? No hay materia. Es decir, la materia es el ser humano que es ordenado para un ministerio. La mujer no tiene materia. Entonces es porque no tiene el mismo órgano que el hombre, no sé, ¿no? Entonces, la ordenación de la mujer, aunque se dé, porque hay mujeres que han sido ordenadas ahí en circunstancias heterodoxas por el mundo afuera. Mi marido mismo conoció en Ucrania una mujer que era, aún bajo el régimen comunista, una mujer que había sido ordenada por su comunidad. Funcionaba como sacerdotisa ahí, ¿no? Ludmila se llamaba. Bueno, pero eso no es reconocido por la Iglesia, o por el Vaticano, por la Iglesia oficial, ¿no? Entonces creo que pesa sobre las mujeres ese estigma un poco, ¿no?, sobre su cuerpo. El responsable por el pecado original, seductora, desvía el hombre de su camino, tal. Juan Pablo II, con su Mujeres Dignitatem, ha dejado bien claro esa cuestión del pecado original, que el pecado original no es el pecado de la mujer y después, no, es el pecado de la humanidad, no es el pecado de la mujer. Pero eso está tan arraigado en el inconsciente colectivo que yo creo que es una cosa difícil de erradicar. Y es bastante terrible porque si me discriminan porque soy menos competente, bueno, yo puedo probar mi competencia. Si me discriminan porque yo tengo menos estudios, bueno, yo estudio y muestro que puedo. Pero ¿qué hago con mi cuerpo? No puedo tirarlo por la ventana. Mi cuerpo es así, ¿no? Soy así. Soy diferente del hombre, ¿no? Eso va junto con toda un paradigma incluso de humanidad que el occidente adquirió y firmó, es decir, el hombre, como se dice, ¿no?, en la cultura occidental, es el macho blanco europeo, ¿no? Entonces, todo lo que no sea eso es otro, es diferente y por consiguiente inferior. El negro, el indígena, la mujer, etcétera, ¿no? Entonces la iglesia asimiló todo eso, ¿no? A los negros les prohibió asistir a las celebraciones en el mismo lugar que los blancos. Había un lugar en las iglesias coloniales en Brasil, había un lugar donde los negros se sentaban, los blancos en otro lugar, los separó así. A los indígenas intentó de esclavizarlos, pero los indígenas no tenían resistencia, murieron muchísimos, ¿no? O entonces fueron asimilados, ¿no?, de otra manera. En otros países de América Latina eso pasó. Pero las mujeres fueron dominadas y subyugadas de otras maneras. En la vida religiosa, muchas, ¿no? Por ejemplo, en la vida religiosa, que yo estoy segura que aquí hay muchas religiosas, ¿no? Hace poco salió un escrito de Lucetta Scarrafia, una periodista italiana, sobre
lo que era la vida de algunas religiosas, yo creo que ella se refería más a religiosas italianas, que fue las que investigó, ¿no? Entonces son mujeres que muchas veces entran en la vida religiosa y pasan a ser empleadas de los sacerdotes. Una mujer no entra en la vida religiosa para ser empleada doméstica, claro que no. Si él quiere un servicio doméstico, que lo pague a una profesional. No, la mujer no es religiosa para eso. Pero muchas estaban en esa situación, ¿no? Se levantan antes de todo el mundo, se acuestan después de todos, comen en la cocina, en un lugar así, y no ganan ni un centavo, ni un centavo. Trabajan por la comida. Es un poco de trabajo esclavo, ¿no? Entonces, no es que todas, con todas pase eso, gracias a Dios que no, pero con algunas sí. Aquí en Brasil tenemos congregaciones fundadas por obispos con su nombre. Un ejemplo, no estoy nombrando a nadie, es un ejemplo. Don Geraldo, las Geraldinas. Don Pedro, las Pedrinas, ¿no? Entonces, pertenecen a él, son su propiedad, fundadas para servirlo, para limpiar el palacio episcopal, para cuidar de su ropa, para repasar los manteles y todo eso, ¿no? Esos son los casos más extremos. Pero por otro lado, en los casos no extremos, vemos que la teología, la reflexión, la práctica de la mujer todavía no es visibilizada como debería. No hay igualdad, ¿no? En la sociedad tampoco todavía hay igualdad, pero se ha caminado un poco más, ¿no? Ya se ven mujeres, médicos, abogadas y que son respetadas como profesionales de la misma manera que los hombres, ¿no? Profesoras, maestras, todo eso. En la iglesia, la mujer, bueno, empieza a incorporarse, pero todavía es muy fuerte el proceso de invisibilización que se da sobre ella. También en los documentos eclesiales hay un silenciamiento. Yo trabajo en ese grupo de investigación con una filósofa portuguesa que se dedica a investigar eso. Entonces investigó, por ejemplo, en la Laudato Si. ¿Cuántas veces se mencionan la mujer bajo cualquier forma? 3. Una, Nuestra Señora, claro, María. Segunda, San José, esposo de María. Entonces, por vía indirecta. Y la tercera, Santa Teresita del Niño Jesús, que no sé muy bien qué hace ahí en la Laudato Si, pero en fin, es la tercera mujer mencionada. La Fratelli Tutti, que yo encuentro un gran documento, me chocó porque era una gran oportunidad, ¿no? De que el Papa dijera, fratelli, sorelle, no, fratelli, 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 ¿no? El lenguaje no se convierte, ¿no? El lenguaje el lenguaje eclesiástico sigue machista, se sigue diciendo el hombre para designar toda la humanidad, se sigue diciendo todo en el género masculino, ¿no? Y eso es un síntoma de lo que es la invisibilización de la mujer adentro de la iglesia. Bueno, entonces en eso estamos, ¿no? Entonces, yo creo que para no estar solo en el lamento, en el nivel de la lamentación, vamos a traer algunas cosas que me parecen positivas y que pueden ayudar a una teología más inclusiva, ¿no? Más inclusiva. Primero, la teología ecofeminista, que es algo más o menos reciente, aquí que ha surgido recientemente. Yvonne Gebhard ha trabajado bastante sobre eso. Hay otras, Mary Judith Ress, Anne Primavesi, muchas teólogas han trabajado en esa clave ecofeminista. ¿Qué significa el movimiento ecofeminista? Es una postulación de que dentro de la crisis climática, tomamos conciencia de que la dominación de la mujer y la dominación de la tierra van juntas y que si se lucha contra una, se lucha contra la otra. Son dos luchas que se mutuamente fecundan una a la otra. Por otro lado, hay una sospecha, una mirada crítica que es importante.
la dominación de la mujer es mucho más antigua que la conciencia de la dominación de la tierra, ¿no? Que es más fecha de la modernidad, ¿no? La dominación de la mujer es milenaria, ¿no? Y entonces no es pensar que una vez resuelta, si llegamos a encontrar soluciones para la crisis climática, estará solucionada la problemática de la mujer. No, no estará, ¿no? Pero una puede ayudar a pensar la otra. Y justamente en qué la teología ecofeminista nos ayuda en la cuestión de la mujer, a hacer hincapié contra los dualismos que marcan, ¿no? La teología, y también valorar todo lo que es cuerpo, porque ¿cómo es el esquema que está en el fondo de la interpretación de las escrituras sobre los textos de la creación y todo eso? Es un esquema dualista que opone cielo y tierra. Cielo es mejor que tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces el cielo es donde se aspira a llegar. El cielo es donde están las cosas del espíritu. Todo lo que es del espíritu, lo que es superior, lo que es sobrenatural, está arriba. Abajo está la tierra, las cosas de la materia, todo lo que es perecible, todo lo que muere, todo lo que es inferior. Entonces, la religión propone que debemos lo más posible evadir la tierra y llegar al cielo. Eso es totalmente en contra de lo que es la visión bíblica. Totalmente, ¿no? ¿Por qué? El relato de la creación dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En ningún momento dice que el cielo superior a la tierra. No. En el cielo puso los astros, de tal, en la tierra la llenó de frutos, de plantas, de vegetales, de flores. Y la tierra, entonces, es de la tierra, del barro de la tierra, hizo el Adán, macho y hembra, ¿no? El macho, que es el puntiagudo, que tiene en su cuerpo esa potencia activa, y la mujer, la hembra, es la nekeva, la apertura receptiva, donde se desarrolla la morada de la vida, ¿no? Entonces, la tierra también es eso. La tierra es un cuerpo abierto, como el de la mujer, donde se tiran las semillas, donde se cultiva la vida, los seres vivos que van a poblar todo el planeta, y que si no es bien cuidada y bien tratada, se vuelve estéril, no da sus frutos, o se rebela en contra de la humanidad. Lo que estamos viendo, esos desastres climáticos horrorosos que no veíamos antes, es todo consecuencia del maltrato a la tierra, ¿no? Así también la mujer, la hembra maltratada, ya no consigue concebir, y el futuro de la vida queda comprometido, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay un camino. Yo incluso escribí recientemente un artículo llamado Eva, la viviente que da vida. Entonces, el mismo nombre de la mujer, Eva, que quedó en el imaginario popular como Eva la tentadora, Eva la pecadora, Eva la introductora del pecado. No, Eva es la madre de los vivientes, es la vida, ¿no? Y el cuerpo de Eva es la sede de la vida, donde se abriga ese misterio que va haciendo con que la vida procree. Las hembras animales, así como la hembra humana, ¿no? Entonces ahí está un rescate, una pista de rescate importante para la cuestión de la mujer. El cuerpo de la mujer es un cuerpo adentro del cuerpo de la tierra, ¿no? Un cuerpo que tiene analogías profundas con el cuerpo de la tierra, en el sentido de ser morada de la vida, aunque no sea en el nivel biológico, pero la mujer es, no por nada, es la que tradicionalmente ejerce el nuevo paradigma que la ecoteología está proponiendo cada vez más, el cuidado, ¿no? Tenemos que salir del paradigma de la conquista, del poder, del éxito,
para el paradigma del cuidado, del cuidar a la vida, de hacer con que la vida pueda florecer en toda su plenitud, ¿no? Entonces, bueno, la mujer y la tierra, la mujer, el cuerpo de la mujer adentro del cuerpo de la tierra es esa sede, esa morada de la vida, donde están también los hombres, evidentemente, ¿no? Que son llamados a entrar en ese paradigma del cuidado. Pero las mujeres son las que a lo largo de la historia son las que cuidan tradicionalmente, ¿no? Sin hacer generalizaciones. Claro que hay hombres que cuidan muchísimo, pero en general, ¿quién cuida? Los bebés, los ancianos, los enfermos, las mujeres. En las guerras, los hombres están matando los enemigos y las mujeres están cuidando a los heridos. Es ese tradicionalmente el papel que las mujeres han representado. Ahora las guerras han cambiado un poco de forma, ¿no? Son guerras nucleares, ya no hay ese confronto, ¿no? Pero hasta ahora las mujeres han sido esas que están cuidando. Con la pandemia hemos visto muchísimas mujeres, sean médicas, sean enfermeras, sean voluntarias que ahí se presentaban, todas cubiertas y con mascarillas cuidando a los enfermos del COVID, ¿no? Entonces las mujeres tienen tradición de especialidad en cuidado y cuidar a los cuerpos, ¿no? No vamos a cuidar al alma, porque lo que importa es el alma, ¿no? El ser humano, según la escritura, es un compuesto es una corporeidad animada por el nefesh, por el espíritu divino. No es un alma separada de un cuerpo y el alma vale, el cuerpo no, ¿no? Ese dualismo también que es un fruto, una consecuencia del dualismo uránico. Cielo, más importante que la tierra, espíritu, más importante que el cuerpo. Por eso no cuidamos el cuerpo y cuidamos el alma. Y el alma sola no existe, alma de otro mundo, ni fantasma. El alma el ser humano es un ser viviente, ¿no? Espíritu viviente, ¿no? Entonces, por eso, ahí yo creo que hay una pista. Otra pista que me parece importante, que yo estoy trabajando ya algún tiempo, es que el cuerpo de la mujer es eucarístico en toda su dimensión. ¿Cómo así? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? Es el gesto por excelencia que Dios, el Verbo encarnado, ha elegido para permanecer en medio de su comunidad. ¿Y cómo se da esa permanencia? Dando su cuerpo y su sangre en alimento. ¿Qué pasa en el cuerpo de la mujer cuando está embarazada de otra vida? Alimenta esa vida, la abriga, la protege, la nutre con su corporeidad y su sangre, la da a luz, la da el mundo en el parto y sigue alimentándola y sigue cuidándola. A veces hay mujeres que tienen tanta leche que dan su leche a sus hijos y a hijos de otras que no tienen leche, ¿no? Me parece lindísima esa imagen de la mujer que da el pecho para amamantar. Es algo biológicamente. Todas las mujeres tienen eso en potencia y aún las que no son madres biológicas lo tienen. Y hacen esa experiencia de maternal de alimentar a otros con su cuerpo. Entonces, la mujer es a la que más evoca, ¿no? Eso que es el sacramento de la Eucaristía, que es la manera como Dios eligió quedarse permanentemente presente en medio de su pueblo, ¿no? Entonces el cuerpo femenino es un pan compartido, es un cuerpo compartido, ¿no? Un pan partido y compartido. En ese sentido, entonces, ahí sí yo creo que se abre un camino muy importante para pensar a Dios como madre y no solamente como padre, porque se pensó durante mucho tiempo, más que se pensó, se sintió, se experimentó, se tuvo miedo de un Dios Padre, que es la ley, que juzga el ojo adentro del triángulo, ¿no?
cuando en el vestiario de la gimnasia en mi colegio, que era un colegio religioso de las Hermanas de Sion, tengo muchísimo cariño por mis formadoras, toda mi formación, pero me acuerdo del vestiario de la gimnasia, había ese triángulo, Dios me ve. Entonces, Dios estaba viendo todo lo que hacías para perdonarte o no perdonarte, o castigarte, o mandarte al infierno, cosas así, ¿no? Bueno, y esa imagen de ese Dios justiciero ha sido bastante rechazada por muchas generaciones que empezaron a salir del sueño dogmático y a pensar con libertad, ¿no? Y así se perdieron muchas mujeres y así también la teología feminista, así también Mary Daly dijo, más allá de Dios Padre, tenemos que superar esa imagen del padre castrador. El Abba de Jesús no tiene nada que ver con ese padre castrador y juzgador y punitivo, nada de eso. ¿Por qué? Porque el apelativo padre incluye lo maternal también, es padre y madre al mismo tiempo. Pero como el apelativo, el vocativo, el nombramiento del padre, el nombrar a Dios como padre, se impuso mucho más, ¿no? Entonces yo creo que es importante traer la cuestión de Dios como madre. Y yo creo que esa cuestión del cuerpo femenino como un cuerpo eucarístico puede ayudar en eso, ¿no? Entonces, Dios es madre. Hay textos también de la Biblia hebrea que ayudan en eso, cuando Dios dice a Israel que le duele el útero cuando piensa en los peligros que Israel, su hijo, está enfrentando. Hay toda la reflexión sobre la misma encarnación, ¿no? Que Jesús se encarnó, el verbo se encarnó en un varón, evidentemente. Jesús era varón, no hay que inventar cosas. No, era andrógino, a mí no me gusta, ese camino no me parece muy fértil, ¿no? Porque yo creo que Jesús era varón, pero no importa. ¿Quién lo generó? Fue una mujer. Entonces, quien dio la carne a Jesús fue María. Y en la carne del verbo encarnado está la carne de la mujer, tranquilamente. Bueno, y el resucitado ya no tiene género, ni sexo, ni nada de eso, ¿no? Pero la persona histórica de Jesús de Nazaret lleva consigo la corporeidad que le es dada por su madre, ¿no? Todos los seres humanos son hijos de una mujer y llevan la carne de esa mujer adentro, ¿no? Y después entonces la cuestión de la Eucaristía es ese Dios madre que alimenta a sus hijos con su propio cuerpo, con su propia carne, ¿no? Entonces yo me gustaría ir terminando para que podamos conversar un poco y ustedes pueden traer otras cuestiones mucho más interesantes incluso, citando algunas místicas mujeres contemporáneas, ¿no? Que me gustan mucho. ¿Por qué las contemporáneas? No, porque yo creo que las tradicionales, las clásicas, son más conocidas. Santa Teresa, Catalina de Siena, todas esas son fantásticas y tienen mucho que decirnos, ¿no? Pero hay algunas místicas heterodoxas y raras de la contemporaneidad que me gustan mucho. Y lo que me parece bien interesante en ellas, en las dos que voy a mencionar, es que esa cuestión del cuerpo compartido eucarísticamente aparece en las dos, aunque no fueron católicas, digamos. Una es Simone Weil, que como Carmina me presentó, dije yo trabajo sobre ella hace mucho, ¿no? Creo que es una pensadora fantástica y una mística fantástica también. Trae en sí, anticipa muchas de las dificultades que muchos cristianos tienen hoy con la iglesia, con la pertenencia eclesial, con la tradición, con toda la historia. Ella se preguntó mucho sobre muchas de esas cosas y también anticipó experiencias que después la iglesia iría a hacer. Cuestión de ir a la fábrica, los padres obreros fueron 2 decenios después de su muerte, ¿no? Y ella ya en los años 30 fue pasar un año entero en una fábrica, porque quería compartir en su cuerpo lo que vivía y sufría el trabajador moderno, para poder reflexionar y escribir sobre eso. Después hizo la misma cosa con el trabajo agrícola. Trabajó en la estancia
de un filósofo que era al mismo tiempo agricultor, Jacques, oh mon Dieu, Thibon, Gustave Thibon. Y ahí escribe cosas lindísimas de lo que siente, como su cuerpo entra en comunión con la tierra y fecunda la tierra, su transpiración, bellísimo también lo que dice. Pero Simone Weil empieza la guerra, París es ocupada, ella era judía, de familia judía, ¿no? Y ella tiene que salir de París para llevar a sus padres. Ella quiere quedarse, trabajar en la resistencia, pero sus padres han dicho que si ella no iba con ellos no irían. Bueno, entonces ella se fue con ellos a Marsella, que era todavía zona libre, para desde ahí salir a Casablanca y tomar un barco que los llevara a los dos a Nueva York, a Estados Unidos, instalarlos con su hermano, que desertó del ejército francés. Y ahí, su hermano fue el mayor matemático del siglo XX, trabajó en Princeton, extraordinario el hermano, de inteligencia, ¿no? Y para llevar entonces los padres ahí para estar con su hermano, y su idea era volver a Europa, como hizo, pero no consiguió entrar en Francia, se quedó en Londres, que era zona libre, porque tenía un proyecto de enfermeras que quería que se lanzaran de paracaídas en el front para cuidar de los heridos de un lado y de otro. De Gaulle, que era el jefe de la resistencia, no le permitió, dijo que estaba loca. Estaba un poco loca. Toda mística es un poco loca, ¿no? Imagínate, ¿dónde iba a encontrar candidatas para eso? No sé. Ellas seguramente, pero otras, bueno, entonces De Gaulle no le permitió. Ella sufrió mucho con eso, porque quería estar en su país. Y ella escribe entonces una oración que llaman la oración terrible. A ver si la encuentro aquí, que vale la pena leerla. Vamos a ver. Aquí está. Cuando ya estaba, porque entonces, como no le permitían volver a su país, ella decidió que para solidarizarse con las personas que estaban en la zona de guerra y que tenían restricciones de alimentación, tenían tickets, boletos para poder comer, era todo racionado, que ella solo comería también lo que era permitido a los que estaban en zona de guerra. Con eso se debilitó bastante, tenía una salud bastante frágil, estaba frío en Londres, no había calefacción, agarró tuberculosis, en fin, cuando ya estaba así enferma y muy triste de no poder realizar su proyecto, compone esa oración que dice: Padre, en el nombre de Cristo concédeme esto, que este cuerpo se mueva o se movilice con una flexibilidad o una rigidez perfectas, en conformidad ininterrumpida con tu voluntad. Que este oído, esta vista, este gusto, este olfato, este tacto reciban la huella perfectamente exacta de tu creación. Que esta inteligencia, en la plenitud de la lucidez, encadene todas las ideas en conformidad perfecta con tu verdad. Que esta sensibilidad experimente con la mayor intensidad posible y en toda su pureza todos los matices del dolor y de la alegría. Que este amor sea una llama absolutamente devoradora de amor a Dios por Dios. Que todo, ahí viene la parte más importante, que todo sea arrancado de mí, devorado por Dios, transformado en sustancia de Cristo y dado a comer a los desdichados cuyo cuerpo y cuya alma carecen de toda clase de alimento. La misa según Simone Weil, la consagración, ¿no? Ella pronuncia prácticamente palabras como las de la consagración, que todo sea arrancado, devorado por Dios, transubstanciado y dado de comer a los desdichados. Es una mujer, entonces, judía agnóstica, que en un determinado momento que fue teniendo experiencias de encuentro con el catolicismo, una en Portugal, con una procesión de pescadores, ahí sintió que el cristianismo era la religión de los esclavos y ella tenía que estar con ellos, ¿no? Que tenía que estar con los esclavos, con los pobres, con los últimos. Otra fue en Asís, en la capillita de Santa María degli Angeli, donde San Francisco
rezaba mucho, ella tenía una gran admiración por San Francisco, la belleza, la sencillez de la capillita la hizo ponerse de rodillas, no sabe por qué. Y después, una tercera fue en la abadía de Solesmes, de Benedictina, en Francia, en la Semana Santa, los cantos, la pasión de Cristo, y ella con muchísima jaqueca. Entonces el dolor y la belleza le hicieron experimentar la pasión de Cristo. Recibió de un joven inglés que ahí estaba un poema inglés de un poeta católico del siglo XVIII llamado Amor, Love, y empezó a leer ese poema varias veces sin saber que ya era una oración, y dice que en una de esas recitaciones Cristo en persona bajó y la tomó para sí. Bueno, desde ahí entonces viene la guerra y todo lo que ya conté. Cuando ella llega a Marseille, va a buscar un padre dominico para conversar con él. Y él le propone el bautismo inmediatamente, pero ella lo recusa, ¿no? Por eso digo que es una mística heterodoxa. Lo recusa porque no quería seguir haciendo filosofía y quería hacerlo libremente. No quería ser Jacques Maritain, que le parecía que era un filósofo a servicio de la Iglesia Católica. Quería tener total libertad para pensar. Y también había cosas en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, con las que no podía estar de acuerdo. Que San Bernardo haya dado la bendición a las cruzadas, que haya la cuestión de los anátemas en el índex, todo eso, tenía muchas cuestiones que no tuvo tiempo de resolver. Quizás si viviera más tiempo, murió con 34 años, hubiera podido profundizar, pero hasta ese momento no sentí. Y después ella también se anticipa al Concilio Vaticano II porque dice, yo creo que hay verdad en las otras religiones también. Conocía mucho los textos sagrados, los Upanishads, y dijo, no puedo creer que la verdad esté solamente en la institución católica. Entonces eso me separa del bautismo. Pero hay un testimonio de su amiga, una amiga judía, que fue a verla cuando estaba muy enferma y ella le pidió que la bautizara. Entonces parece que in articulo mortis fue bautizada por esa amiga judía con el agua de la canilla, y ella misma le enseñó a la amiga las palabras en latín del bautismo. Sí. Hay toda una discusión si el bautismo fue válido o no. Yo creo que fue más válido que muchos bautizos que se hacen en parroquias, pero en fin. ¿No? Entonces es una mujer muy especialita, ¿no? Muy diferente, pero me impresiona ese deseo, esa verbalización eucarística de su deseo de entrega radical. Una mujer que nunca tuvo ni novios, ni marido, y totalmente dedicada a su trabajo. La otra es un perfil bastante diferente, Etty Hillesum. Es una joven judía, murió con 29 años en Auschwitz, ¿no? Tuvo muchos novios, muchos, al revés, contrario de Simone Weil. Fumaba, era abogada, psicóloga, trabajaba como gobernante en la casa de un señor mayor y terminó siendo su amante. Pero después conoció a un hombre de 50 y pico de años, ella tenía 27, discípulo de Jung, Julius Speer, que era un judío piadoso él. Etty era una judía agnóstica totalmente, ¿no? Y Julius detectó en Etty Hillesum un potencial espiritual grande y dijo, tú deberías rezar. A partir de ahí ella empieza, bueno, y tiene gracias místicas impresionantes, ¿no? Es decir, es una mujer que nunca se conectó a ninguna religión. Su perfil, su ser, era judío, evidentemente, ¿no? Porque lo recibió en su juventud, en su infancia, aunque sus padres tampoco fueron religiosos, pero fue un colegio judío. Entonces, de alguna manera, la tradición judía entra en ella y el Dios a quien se dirige es el Dios de Israel, ¿no? Entonces tiene experiencias bellísimas hasta que en un determinado momento decide que tiene que compartir el destino de su pueblo y se presenta voluntariamente a un campo de triaje, donde después va toda su familia, el campo de Westerbork, en Ámsterdam. Y después de ahí será deportada entonces a Auschwitz y ahí morirá con 29 años, ¿no? Sus escritos son de una belleza impresionante. Vale la pena leerlos porque realmente
Es impresionante. Entonces, cuando estaba en el campo, ¿no? Cuando estaba en el campo, escribe en su diario. Y eso yo quería llamar la atención para comprobar la cuestión de la Eucaristía. Ella escribe 12 de octubre de 42. Partí mi cuerpo como pan y lo compartí. ¿Y por qué no? Estaban hambrientos y sentían falta de eso por tanto tiempo. Entonces es algo, ese deseo eucarístico que pasa en su oración y es expresado así con esas palabras, ¿no? Bueno, yo creo que podíamos, yo voy a cerrar aquí porque están entrando llamadas en mi WhatsApp. Yo creo que eso entonces nos ayuda a pensar esa corporeidad femenina que sigue siendo invisibilizada, discriminada, sea en la iglesia, sea en la sociedad, como teniendo esa configuración eucarística, ¿no? Entonces, no creo que eso sea una solución para nada, para ese problema, no es una solución, pero es una pista positiva que yo creo que la teología de la mujer puede entrar e ir más a fondo. Habrá otras, ¿no? Es cuestión de traerlas más a público, de presentarlas más visiblemente, de hacer con que la presencia, la palabra, el pensar de la mujer sean más, tengan un lugar más central en la construcción de una sociedad y de una iglesia más inclusiva. Entonces yo me quedaría por aquí, hablé más o menos una hora y ahora podríamos entonces, si ustedes quieren, dialogar un poco. María Clara, mil gracias por esta extraordinaria exposición y charla en la que nos has abierto tantas perspectivas, para mí especialmente desde la mirada al cuerpo de la mujer. Bueno, muchas gracias a todas por su atención, por el diálogo tan fructífero, muy enriquecedor y bueno, a ver si nos vemos otras veces. Ya te volveremos a invitar, María Clara. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno.